conferencia de lujo. La importancia de una alimentación sana para el cambio de conciencia. Somos lo que comemos, ¿no? Entonces, según lo que comamos, así en eso nos convertimos. Y para ello tenemos a una persona que, bueno, el currículum es muy largo, es conferenciante nacional e internacional en temas ecológicos, de alimentación sana, promoviendo la importancia de la agricultura orgánica. Por cerca de 40 años ha trabajado investigando, educando, promoviendo al ciudadano y la salud del planeta a través de aquellas campañas de educación con proyectos como campaña Calendario Mundo Ecológico en Colombia, etc. Él es colombiano, afincado en Madrid y hace bastantes años, y un detallito, que siempre son detalles que definen situaciones, como dice nuestro buen amigo. Sus libros en Colombia los venden en los semáforos. ¿Qué os parece? Increíble, ¿no? Me comentaba, decía, si la piratería para mí, bueno, si realmente me dieran los derechos de autor del millón de libros que han vendido en los semáforos míos, fíjate, ¿no? Pero bueno, la cuestión, yo creo que cualquier artista lo que él quiere es difundir su mensaje, y en ese sentido, que la gente de los semáforos estén vendiendo tus libros, yo creo que es, vamos, ¿no? Bueno, me impactó muchísimo. Él es una persona con la cual vamos a hacer un viaje dentro de poco a Colombia. Ya me han empezado a llamar de su parte radios de allí la gente oye la radio. Me dijeron, no, aquí la radio la estamos oyendo unas 1 millón de personas. Y bueno, tremendo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un congreso allí de ciencia y espíritu también, con un viaje a Colombia. Estamos hablando con la gente del gobierno, pues para que nos enamoren, porque los españoles somos un público potencial de viajes. España es de Sagitario, somos muy viajeros. Me comentaba no sé con quién, que uno se va de viaje y se encuentra siempre por ahí, de Madrid, vascos, catalanes y madrileños por todos lados, es verdad. Somos bastante viajeros. Entonces, bueno, pues promover ese país es tremendo, es precioso, y haremos también un ciencia de espíritu allí. Y haremos también rueda de inversores, porque como las cosas están aquí como están, pues trataremos de llevar inversores que también puedan invertir allí, viceversa, Cámara de Comercio por medio y tal. Porque el dinero sí es importante, sí es importante, pues para justamente poder pasar de él, ¿no? Bueno, en definitiva, yo los dejo una persona que hace poco tiempo que he conocido, para mí entrañable, de esas personas que hablan con el corazón, y ustedes lo juzgarán después. Les dejo con Albert Ronald Morales. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias, Miguel, por la oportunidad de esta ventanita de comunicación para todo el auditorio. Bueno, ya Miguel ha hablado suficiente de lo poco que hemos hecho. Somos los creadores de la frutoterapia. Yo soy bioquímico y con mi mujer la pasamos caminando por todo el planeta hablando de esto, de lo que es la vida. Hoy vamos a hablar de la alimentación y sobre todo de un factor en la alimentación que es muy importante, que es la alimentación para crear conciencia, para que nuestra glándula pineal, nuestras pituitarias y lo que necesitamos de aquí en adelante, donde el tiempo se reduce y donde ya sabemos todos aquí, o la gran mayoría, que este planeta se está desplazando de la tercera dimensión a la cuarta, y estamos ya llegando de la cuarta a la quinta dimensión. Nos quedan 6 meses para dar el salto. No es que vaya, no es que vaya a acabarse el mundo, ¿no? El planeta sigue. Lo que probablemente va a cambiar, y ya ha cambiado de hecho, es esta humanidad. Es decir, de 1920, tal vez, cuando empezó la gran investigación, inclusive antes, y luego en el 2007 yo creo que el planeta ha dado ya un cambio, y por eso estamos aquí sentados, y por eso se dan estos eventos como los que hace Miguel por toda España, y ahora, como bien lo decía, por América Latina. Vamos a hablar un poquito de los alimentos, y la primera propuesta que vamos a hacer va a ser muy interesante, pero antes quiero
quiero comentar un poco sobre la frutoterapia. La frutoterapia es una ciencia, una técnica terapéutica que hemos creado en América Latina, en Colombia. Y los creadores que empezamos 38 en el año 70, pues lo que nos dedicamos y nuestra filosofía fue poder dar una alternativa realmente dentro de la alimentación y dar un arsenal terapéutico, poder descubrir un arsenal terapéutico que tuviera unos elementos muy importantes dentro de la naturaleza y para lo que siempre se ha dicho, que tenemos que ahorrar energía, que justamente hablaba nuestro ponente anterior. Pues el primer descubrimiento que hicimos con la fruta es que la fruta no necesita utilizarse ningún tipo de energía para cocerla, para procesarla. Lo único es que los últimos empresarios han visto el filón de oro y claro, ahora nos venden mermeladas, jugos, dulces, todo hecho con fuego. Pero la fruta originalmente la produce la planta, se lava y se come. No necesita nada más que eso. Es decir, es un alimento que necesita, para que la usemos nosotros los seres humanos, 0 energías, en ese sentido. Por un lado. Por otro lado, es el alimento que mejor se puede producir en el planeta Tierra. Nosotros hemos clasificado en el planeta Tierra 5.000 especies y 200.000 variedades, sin contar las transgénicas, que es lo peor que nos haya sucedido, las clonadas, que es otro aborto de la ciencia, y los híbridos hechos en el laboratorio, porque hay que decir que hay híbridos que se han hecho durante toda la vida, desde que el hombre está en el planeta. Ha habido híbridos, unos por el efecto de la polinización y otros que los ha podido manipular el campesino de una manera muy artesanal y además muy cuidadosa, porque no agrede los genes de las especies que están incluyéndose dentro de este híbrido. Por eso siempre decimos que no, en este recuento, en este inventario que hemos hecho, no incluimos los que se han hecho en laboratorio y, como decía, los clonados y los transgénicos, que es lo peor que nos haya podido llegar. Es la plaga del siglo XXI y la alimentación, los alimentos transgénicos. La frutoterapia, lo que hemos hecho los científicos de la frutoterapia es tomar este recurso, hacer este recuento, mirar el potencial que teníamos y luego empezar a analizar para qué servía cada fruta. De todo este material genético frutícola que hemos tenido y que hemos analizado, hemos encontrado que solamente de cada fruta de las que se hablan en mis 4 libros que he publicado, el último fue Frutoterapia, la fruta del oro de 1000 colores, pues solamente hemos usado o sabemos muy pocas sustancias. Por ejemplo, vamos a hablar con ejemplos. La manzana, que se han clasificado unas 80.000 variedades de manzanas hasta ahora, pues lo repito, ahí no están las transgénicas, que son una barbaridad, las clonadas y los injertos hechos en el laboratorio, ahí no están en ese inventario. Pues hemos encontrado en la manzana aproximadamente unas 30.000 sustancias, tanto nutritivas como terapéuticas. Y solamente tenemos conocimiento en el laboratorio que podemos certificar por todo el trabajo que se ha hecho en los protocolos clínicos y los análisis, alrededor de 50 sustancias. Es decir, que de la manzana nos falta saber para qué sirven el resto de sustancias. Eso mismo ocurre con el plátano, eso mismo ocurre con las naranjas, con todos los cítricos y con todas las frutas. Hasta ahora, de las frutas que más sustancias hemos encontrado, pues hay algunas que son absolutamente espectaculares. Por ejemplo, la guayaba, hasta ahora se ha cuantificado que tiene probablemente más de 100.000 sustancias y solamente sabemos para qué sirven alrededor de unas 30 sustancias. El resto está por investigar. Y así sucesivamente el aguacate,
las peras, etcétera, etcétera. Es decir, que el potencial que tenemos de investigación es muy grande. Ahora la pregunta es ¿por qué en 40 años no hemos avanzado suficientemente? Claro, porque como bien lo decía nuestro ponente anterior, la peor profesión que uno puede hacer para hacerse rico o para que lo maten o para que lo arrinconen es ser científico. Si uno se mete en el ambiente y se vuelve un tráfaga, un traicionero de la vida, pues puede irse a una transnacional de esta y venderle el alma al diablo y hacerse rico. Pero si uno quiere ser lo que yo he hecho, que no me he casado sino con mi mujer, con nadie más, no le he vendido el alma al diablo, pues ha sido imposible avanzar porque hemos trabajado con el dinero de nuestro propio bolsillo. Es decir, a nadie le hemos pedido, nadie nos ha patrocinado, nadie nos ha avalado el proyecto. Primero por dos razones, por lo que explicaba él también, las patentes. El problema de las patentes. Resulta que ahora el problema de las patentes es un problema serísimo. Para hacer una patente, primero tiene que estar uno dentro del sistema. Segundo, tiene que estar apadrinado o por una universidad o por un instituto de investigación. Y además publicado por las revistas científicas que todas son manipuladas y por supuesto publican lo que ordenan los jefes, es decir, los dueños del dinero de este planeta. Por eso nosotros decidimos investigar y todo lo que hemos descubierto no lo hemos patentado, lo hemos regalado a la humanidad y están escritos en los 4 libros que ustedes pueden tener acceso a esa información. En lugar de patentarla y de habernos hecho ricos, lo que hemos hecho es ponerla en unos libros y entregársela a la humanidad. Por supuesto que hay muchos vivos, muchos despabilados, que de toda la información que hemos sacado en los libros, pues han empezado a hacer muchas cosas, a envasar en cápsulas, a poner en zumos, a industrializarlo y a llenarse los bolsillos de dinero. Pero como yo le digo a mi mujer y a mis amigos, el día que a mí me entierren, pues hombre, yo no he visto el primer entierro con mudanza. Por lo tanto no me voy a llevar nada y lo único que voy a llevar es la satisfacción de haber trabajado por la humanidad. En síntesis, eso es lo que hemos hecho en la frutoterapia, por eso no es tan universalmente conocida, aunque si ustedes se meten a internet, allí van a encontrar todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha hecho, y algunas puertas que nos han abierto en hospitales, universidades, y donde nos han dejado la posibilidad de hablar de esta ciencia, que es cómo se puede curar comiendo, porque las frutas muy pocas se pueden untar, la mayoría hay que tomarlas. Por eso nuestra filosofía es ¿de qué manera podemos curar nuestras enfermedades? Comiendo, haciendo parte de la alimentación. Hay que decir que el consumo de frutas en el planeta Tierra se ha disminuido. Para 1970 teníamos grandes consumos de frutas. Por ejemplo, en Alemania, que ha sido uno de los mayores consumidores, y Japón, ellos están consumiendo alrededor de entre 300 y 400 kilos per cápita. Esto en Alemania, 300 en el Japón. En España en esa época se estaban consumiendo alrededor de 100 kilos. En Francia 150. Y nosotros los productores en América Latina, de más frutas tenemos, pues por ejemplo Colombia solamente se estaban consumiendo alrededor de 30 kilos per cápita. Cuando nosotros empezamos a investigar y a saber qué tenían las frutas, eran estos ritmos de consumo. Resulta que en América Latina, cuando dimos a conocer en 1997 nuestro primer libro que se llamaba o se llama Frutoterapia, los 106 frutos que dan la vida, se disparó el consumo. En Colombia pasamos de 30 kilos per cápita, pasamos ya en este momento, tenemos 350 kilos per cápita. En Brasil, en Chile, en México, en Argentina, donde nuestros libros han sido publicados, en toda América Latina, el consumo se disparó en esos mismos niveles. En Europa, cuando nosotros empezamos,
En España ya saben ustedes que están más o menos un consumo de 400 kilos per cápita. Pues ha bajado. Alemania en este momento está consumiendo alrededor de 100, 150 kilos. Y España en este momento tiene el índice más bajo per cápita de consumo de frutas. Y en el planeta, Estados Unidos, por ejemplo, bajó. De 1970, que tenían alrededor de 150, entre 150 y 200 kilos, bajó a este momento que quizá no llegan a los 80 kilos per cápita. ¿Qué ha pasado con el conocimiento que hemos nosotros tenido y que hemos investigado con las frutas? Que los países que han tenido acceso a nuestra información, los que han disfrutado del regalo que le hemos dado a la humanidad, de no patentar nada y regalarlo a la humanidad, pues ha subido, se ha disparado el consumo. ¿Qué sucede con los países donde el consumo ha quedado igual o se ha disminuido? Es que no ha llegado el conocimiento de nosotros, porque solamente tenemos un libro traducido al portugués. No ha habido ninguna editorial que se quiera interesar porque se traduzcan a otros idiomas, no les interesa. Además, porque las grandes editoriales son ya grandes conglomerados de empresas donde los intereses de estos grandes conglomerados no les interesa publicarnos un libro como los que nosotros tenemos. La frutoterapia es una ciencia que está hecha para que la usemos todos los días, y desde luego uno de nuestros elementos fundamentales y de nuestros productores no son los farmacéuticos, ni se puede montar una industria grande, sino son los campesinos, los indígenas, y ellos, pues obvio, si ustedes miran en España qué pasa con la agricultura, pues es que la agricultura tiene que ser un poco subvencionada, si no, no se podría producir ni un solo alimento en España o en Europa, por los costos tan grandes de producción que se tienen. Y eso que aquí, España este año sembró 77.000 hectáreas de maíz transgénico, siendo el país de Europa que más transgénicos ha sembrado en los últimos 5 años, y en este año es donde más ha sembrado transgénicos. Entonces, luchar contra los transgénicos, nosotros que estamos en desacuerdo por todos los problemas que tienen los transgénicos, pues es imposible. Así es que la frutoterapia, quien tenga los libros y quien tenga acceso a esta información, va a encontrarse con toda una cantidad de propuestas noveles y con un conocimiento de qué tiene cada fruta, en lo poco que hemos logrado investigar, porque como ven tenemos una tarea amplia, ardua, y necesitamos mucho tiempo para seguir investigando. ¿Qué hemos hecho nosotros también en la frutoterapia? Que hemos invertido la pirámide alimenticia. Con los descubrimientos que hemos encontrado cómo esa pirámide alimenticia, donde primero estaban los productos cárnicos, los productos lácteos y todos los productos procesados, como se ve, que son los que le interesa a la industria, nosotros la hemos volteado. La pirámide alimenticia, la base fundamental de la pirámide alimenticia que nosotros proponemos a la humanidad, es que la base de los alimentos de esa pirámide son las verduras y las frutas. Ahora, ¿cuáles son las teorías traicioneras, como yo les digo, o que atacan nuestra pirámide alimenticia? Pues claro, son las industrias cárnicas, la industria ganadera, la industria apícola y fundamentalmente la industria que tiene que ver con los transgénicos y fundamentalmente todo este tipo de industria que nace a través de la industrialización de los alimentos, es decir, los que ahora fabrican alimentos congelados, procesados, los que han refinado los azúcares, las grasas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la discusión que tenemos con el grupo que le interesa solamente el dinero, llenarse en los bolsillos de dinero? Pues porque dicen, y la misma medicina, todas las escuelas de medicina y las escuelas de dietética, la teoría es que
quien no coma carne, la madre que no le dé proteínas de procedencia animal, a un hijo no va a crecer o no se le va a desarrollar el cerebro. Y una de las teorías antropológicas que se usan es que el hombre se volvió inteligente cuando empezó a comer carne. Esa es una de las bases y uno de los caballitos de batalla que tienen los científicos pagados por las multinacionales. Los médicos, las escuelas de medicina, a los médicos hace mucho tiempo que les quitaron y que la asignatura que menos ven es nutrición. Por eso cuando un médico ve a un paciente y le pregunta, doctor, ¿qué como?, el tío no sabe ni qué decirle. Lo remite a la nutricionista, y la pobre nutricionista lo único que saca es un ordenador, o en la época que se usaban las calculadoras, una calculadora, y lo único que va a empezar es a calcular calorías, proteínas, y va a ser toda una dieta, unos menús de acorde supuestamente a la enfermedad que tiene el paciente. Y nosotros en frutoterapia, en todo el descubrimiento que hemos hecho, hemos descubierto que las enfermedades no necesitan que por cada enfermedad tengamos un menú específico. El cuerpo, nuestro organismo, lo único que necesita es un equilibrio en la alimentación, nada más. No necesitamos más teorías y tontas y reevaluadas. Lo que necesitamos es que se haga una alimentación balanceada. Ahí está el buey del asunto, ahí está lo importante de tener una buena alimentación y una alimentación sana. Luego pues están ya las otras, lo que circunda y lo que permite que se haga una buena alimentación: alimentos no refinados, alimentos cultivados biológicamente si fuera posible, que no están contaminados. Y otra de las circunstancias muy importantes en la alimentación son los momentos para alimentarse y los alimentos dependiendo la estación, en el caso de estos países de cuarta estación, y en el caso de nosotros que somos tropicales, que podemos tomar también dependiendo el momento del día. Nosotros lo que hemos descubierto, una de las cosas que hemos descubierto así fundamentales para poder o cambiar esta pirámide alimenticia, es que todos los alimentos que necesita el hombre fundamentalmente tienen que ser alimentos solares. Es decir, que las sustancias que hemos descubierto todas tienen una relación con la luz, desde las vitaminas, pasando por las sales minerales, los oligoelementos y los tan cacareados antioxidantes de ahora. Todos hemos encontrado que en su base fundamental estas sustancias son sustancias solares. Ahora, otra de las grandes discusiones que tenemos con el estamento establecido, con el statu quo, es las fuentes proteicas, que hablaba yo hace un momento. Las fuentes proteicas, siempre se habló de que los aminoácidos, la cadena de aminoácidos, son los que hacen que estas fuentes proteicas sean de alto poder biológico o que no tengan ese alto poder biológico. Es una palabrita que se han inventado los biólogos y los manipuladores de la alimentación, que les interesa que la gente se enferma, porque hay una cosa que nosotros hemos descubierto: un individuo que desde que está en el vientre, de que se gestó, está mal alimentado, va a ser pasto de las enfermedades. Hemos visto que donde se juega la salud de un individuo está en la gestación, en los 9 meses de gestación. Y luego, en los primeros 10 años de vida, ahí es donde se juega un poco, yo diría que todo, el futuro de salud que vayamos a tener cuando estemos viejos. Y eso también va a redundar en la cantidad de años que vamos a vivir. Fíjense que ya el estamento establecido ya habla de que si nosotros no tomamos calcio en los primeros años,
no vamos a poder tener una buena vida, y es cuando vamos a ser atacados por la osteoporosis y por la artrosis. Nosotros, en cambio, hemos descubierto que la osteoporosis y la artrosis ha sido generada por los transgénicos. Resulta que el cemento que pega las moléculas de calcio y que hace posible que el hueso resista hasta 120 años sin tener osteoporosis y artrosis es la glucosamina. Y la glucosamina, los científicos alópatas la sacan del cuello de las vacas y de los monúsculos, que solamente se puede asimilar un 10%. En cambio, la glucosamina, la fuente más grande de glucosamina, que es el maíz, que no es transgénico, tiene un 80% del potencial y se asimila hasta un 70%. Nuestros indígenas, que se alimentaron con maíz desde toda la vida ancestralmente, nunca tuvieron osteoporosis, nunca han tenido artrosis, y nuestras mujeres campesinas en América Latina, donde no consumen alimentos que producen degradación a nivel del sistema óseo y que no hay metabolización, porque no tienen el cemento, porque sucede como en los edificios: si a la arena no se le pone cemento, la pared se cae y no fuera posible de hacer los edificios que se hacen ahora. Pues en nuestra estructura ósea pasa igual. Y resulta que ya nos han vendido la moto, como dicen aquí en España, inclusive en los productos naturales, nos venden glucosamina que viene de esa misma fuente, es decir, del cuello del ganado vacuno y de los moluscos. Pero nunca hablan de la glucosamina que ha tenido el planeta Tierra siempre, que está ahí en los cereales, y fundamentalmente el potencial más grande está en nuestro maíz. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez contacto con nuestros indígenas, y les puedo garantizar, si algún día tienen contacto con aquellos que no están ya civilizados, porque ese es el otro problema que tenemos en América Latina, que cuando los han civilizado, lo único que les han llevado es la enfermedad, a través de la alimentación, de los malos hábitos que tenemos alimenticios, y a través de los virus y las bacterias que les llevamos. Porque el sistema inmunitario, cuando hacemos una mala alimentación, se deprime, y ahí es cuando las mismas bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal empiezan a atacarnos. Fíjense que la enfermedad más terrible que tenemos ahora, una epidemia grandísima, es el Helicobacter pylori. ¿Y dónde está esa bacteria? ¿De dónde nos viene? Está en nuestro mismo sistema, en nuestra flora intestinal. Lo que pasa es que al bajarse el sistema inmunitario, al tomar alimentos altamente ácidos, atacamos la flora y, por supuesto, el sistema inmunitario, y ahí tenemos ese problema. Y detrás de un Helicobacter pylori mal cuidado, tenemos el cáncer gástrico. Y así como eso, podemos hablar miles y miles de ejemplos. Y lo que hablaba yo hace un momento sobre la glucosamina. Resulta que el maíz que están sembrando transgénico no tiene ni siquiera un 1% de glucosamina. Eso mismo ocurre con el trigo, porque Europa, su cereal es el trigo, la cebada y la avena. Y en Asia, pues por supuesto, el arroz. Pues cuando se utilizaron y se clonaron y se hibridaron en el laboratorio, y ahora tenemos variedades transgénicas que son casi todas, pues hemos acabado el problema. Es decir, ellos han acabado el problema de su negocio, que no era productivo, y ahora es altamente productivo. Entonces las farmacéuticas, ¿qué hacen? Es que cuando una persona tiene un problema de artrosis o de osteoporosis, empiezan a utilizar primero calcio mineral, que solamente la asimilación está entre un 10 y un 20%. El resto, ¿qué sucede cuando este calcio va a nuestro organismo? Pues empieza a calcificar desde la pineal, que es la antena con el cosmos,
es la parabólica que Dios nos ha dado para comunicarnos con arriba, con los de arriba, y también nos ayuda a calcificar las válvulas coronarias, se endurecen las arterias, y es lo que llamamos la arteriosclerosis, porque se endurecen las paredes arteriales venosas y los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Resulta que dentro de la alimentación es donde se está jugando el poder de estas transnacionales, y el gran negocio es donde se está moviendo, porque a través de la alimentación nos están produciendo enfermedades crónicas, nos están cronificando las enfermedades. Y hay una frase que utilizaban los griegos, un gran pensador griego: dime qué comes y te dirán quién eres. Y que tu alimento sea tu medicina, decía uno de ellos, que es una frase que ustedes la saben todos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el negocio de las farmacéuticas? Es uno de los mayores lobbies, junto con el de las armas y el del narcotráfico, son los mayores lobbies. Por eso a ellos no les interesa nada de esto. Y les voy a contar una historia breve. Resulta que hace un año salió una noticia que no la divulgaron mucho, fue con boca pequeña, que los medios de comunicación, que son los tentáculos del poder que nos manipulan. Ser periodista es una carrera que ya está haciendo, y seguramente a medida que los vamos descubriendo va a ser una profesión degradante, porque tienen que informar lo que les digan sus jefes y lo que salga por ahí, porque no pueden informar. Si yo voy a un periodista ahorita y le cuento un poco esta historia, se va a reír de mí, probablemente. O si le interesa, su jefe le va a decir: eso es un gofio para nuestro noticiero. Eso no nos interesa. La historia que le quiero comentar es que el año pasado salió una noticia por ahí muy así entre renglones, donde se hablaba de un banco genético que habían puesto creo que es no sé si es en Suecia o en Noruega, creo que es en Noruega. Valió el proyecto 12 millones de dólares. Y el proyecto lo financiaron 3 maravillosas personas, bellísimas. Son prohombres, que realmente para mí son unos sinvergüenzas. Bill Gates, los señores que han manipulado el planeta Tierra desde hace mucho tiempo, los Rockefeller, y la Monsanto. Esos son los 3 sinvergüenzas que han hecho este banco genético. Pero la historia es mucho más truculenta. Resulta que allí, en ese banco genético, metieron 250.000 semillas. Y la pregunta que nos hacemos los científicos honestos, y en el caso mío, que he sido ecologista, ya no lo soy, porque resulta que a Greenpeace quien lo financia son los Rockefeller. No sé si sabían. Y resulta que el documento más maravilloso, que inclusive nosotros con mi mujer, que es abogada y que ha trabajado, que fue la primera que hizo el primer posgrado de Derecho Ambiental en el mundo hace 15 años, nosotros participamos en ese documento, que es la Carta a la Tierra, donde toda la sociedad civil hicimos un documento maravilloso. ¿Y sabe quién se ha apoderado de él? ¿Y quién es el director actualmente? David Rockefeller, el apestoso ese. Porque no hay término para llamar a una persona así. Es decir, que toda esta gente, todos estos manipuladores se han tomado. Pero sigo con el banco genético. ¿Sabe? Esas 250.000 semillas, yo cuando supe esto dije, bueno, habrán metido todos los transgénicos. Cuando me puse a averiguar, no, estas bellezas de hombres, estos prohombres, ¿qué hicieron? Y ahí es donde uno descubre
los sinvergüenzas que son. Cogieron todas las semillas originales y las metieron allí. Y la pregunta que yo hice es, ¿y por qué no metieron sus porquerías? Porque es que cuando esas porquerías en unos años no funcionen, ¿qué es lo que han hecho estas bellezas y estos prohombres? Pues se llevaron toda la riqueza de esas 250.000 semillas originales y las tienen guardadas como el tesoro más grande del planeta. Todo lo que nos timaron y lo tienen guardado para usarlo cuando se les dé la gana y cuando quieran o cuando hayan matado, porque hay que también decir que el planeta Tierra en este momento tiene 7.000 millones y estos señores, estos prohombres, y en el club de Bilderberg ya se sabe que están diciendo que solamente el planeta Tierra resiste 500 millones, es decir, que se quieren cargar alrededor de 5.000 o 6.500 millones. Por eso el cáncer no se cura, por eso las enfermedades cada día son más cronificadas y por eso la comida en este momento es la mayor manipulación que se ha hecho en la historia del planeta. Y lo que falta para ver, porque si yo le contara todo lo que yo sé como científico, ustedes saldrían de aquí llorando, pero como no quiero que salgan llorando, sino que salgan contentos, les quiero seguir contando cosas y por eso yo le decía a Miguel, esta conferencia vamos a soltar bombas de conocimiento, porque resulta que hoy es 10 de junio y este planeta va a dar un salto cuantitativo y cualitativo probablemente a partir del 21, no nos queda tiempo, es ahora y ya que tenemos que los científicos y la gente que sabemos la verdad, porque el único poder que nos puede dar fuerza frente a todos estos sinvergüenzas es el conocimiento. Y por eso a partir de aquí, todo el científico que sea honrado y que sea honesto tiene que salir a la palestra, a hablar con la humanidad, a confrontar estas verdades y a decir que no podemos seguir consintiendo que unas cuantas familias millonarias quieran cargarse en la humanidad simplemente porque ellos necesitan vivir, porque seguramente le estamos robando el oxígeno, la comida y el agua que necesitan sus nietos y sus tataranietos, como hizo Nelson Rockefeller en la depresión del 29, que simplemente se apoderó de la Reserva Federal y resulta que la Reserva Federal no es de Estados Unidos, es de los Rockefeller. Y son los que hacen el dinero en este planeta, y son los que mandan, y son los que dicen qué se deben hacer, junto con otras cuantas familias, y entre ellas está la familia Bush, la honorable familia Bush, que tuvimos 2 presidentes, bellezas, que tuvimos en el planeta. Así es que la alimentación es la presa de caza que tienen en este momento, y por eso la discusión y la gran lucha que tenemos nosotros, los científicos que trabajamos en la alimentación, la tenemos un poco canuta y nos están pegando en las canillas y nos están haciendo la guerra y nos están haciendo la vida imposible, pero aquí estamos al frente y espero que ustedes se hagan partícipes de este ejército por la salvación del planeta Tierra y de esa humanidad y de estos seres pensantes, porque resulta que el conocimiento de la galaxia no está ni en Júpiter ni en Venus, está en el planeta Tierra. Lo hemos sabido. Y por eso, en este momento, no solamente sabemos que los científicos que estamos en este lado, estamos trabajando en este aspecto, pero también hay personas y seres de otros sitios que vienen a ayudarnos, porque de otra manera sería imposible luchar contra esta fuerza del mal y contra el dinero, el poder, las armas y la mala conciencia que tienen estas personas que manejan este planeta. Y mire por dónde nos están pegando. Por lo que hace la vida, porque si no comemos bien, porque si no invertimos esa pirámide que nos han puesto, las enfermedades
seguirán siendo cada día más atroces. El año pasado en España murieron 116.000 personas de cáncer. En España hay 6 millones de deprimidos. En España hay 4 millones de diabéticos. En España hay 10 millones con problemas en los huesos. En España tenemos la bobadita del 61% de la población con sobrepeso, por encima de Estados Unidos. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, oye, ¿por qué le están pegando a España? ¿Por qué se quieren cargar a España? Y fíjense, es tan increíble el problema que tiene España que hasta los mercados que los manejan estos señores se han querido cargar también económicamente a España. O sea, España está en el ojo del huracán en este momento. Ahora, la pregunta que usted me dice, ¿y por qué se quieren cargar a España los españoles? Porque es que resulta que España en este momento es la que está dando la pelea mundial. Yo me preguntaba hace 10 años cuando me vine de Colombia, porque llevo 10 años viviendo aquí, y es más, me han dado la nacionalidad española. Hago parte ya de este pueblo maravilloso que es España. Pero ¿sabe por qué me vine yo? El día que me vine huyendo a la guerrilla colombiana, pero cuando estaba aquí he descubierto por qué me vine. Resulta que cada cierto tiempo la energía del planeta empieza a circular. Los centros de poder energéticos empiezan a circular. Y hablaba yo con un chamán, un hombre sabio que tenemos en Colombia, un gran hombre, un indígena, que nunca sale, siempre está en su selva y que no ha permitido que los monjes ni los pastores de las religiones ni el ejército los vayan a contaminar. Y me decía, cuando yo le pregunté, me decía, Albert, en este momento la sonrisa de Dios la tiene España. Y ahí fue cuando comprendí por qué estoy yo aquí. ¿Por qué me encontré a Miguel? ¿Y por qué estoy al frente de ustedes? ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? A pesar de que hace 25 años en el laboratorio perdí mis ojos, sigo aquí en la batalla. No sé cuántos españoles he curado, porque desde el año 98 duré 10 años haciendo un programa en la noche, porque fíjense que es curioso. En un programa que hacemos con Manolo HH que se llamaba De la noche al día y luego La noche menos pensada, estos temas los ventilábamos. Y resulta que en el año 98, cuando yo empecé a hablar con Manolo, a ir en la radio, además era en la noche, porque empezábamos el programa a las 2 de la mañana y hablaba hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se acababa la programación. Y empezamos a hablar de estos temas con 10.000 oyentes. En el año 2008, que se acabó, que lo quitaron porque dijeron no más, hay mucho loco en este programa, teníamos 400.000 oyentes. Y me acuerdo yo que mucha gente llamaba y decía, mire, yo pongo el reloj despertador para cuando ustedes hablan. Y nos llamaban de todo el planeta, porque estaba conectada Radio Exterior de España, Radio 5, Radio 1 y pues Radio Nacional. Teníamos toda la cadena para nosotros. Y Manolo HH, que era el director, nos permitió hablar. Pero luego llegó un subdirector, que era José Miguel Taltabur, que por primera vez hicimos un especial de 3 horas, el Día de la Tierra. Fue Janet y fueron una cantidad de expertos. Y ese día nos llamaba gente llorando de que por qué nunca se hacía esa radio a las 12 del día. No, si lo hubiéramos hecho a las 12 del día, el otro día nos hubieran echado patadas de Radio Nacional. Claro. Y luego me invitaron, es que yo como no tengo credo religioso, ni tengo, bueno, en términos generales soy católico, porque no he encontrado otra que más o menos me deje pensar. Porque hay que decir que el resto de creencias espirituales, pues, son un poco castrantes. Bueno, yo sigo siendo un católico que nunca voy a misa. Simplemente estoy ahí porque es
el único paraguas que medio deja escapar. Pero bueno, sigo ahí, como persona espiritual que soy. Y fíjese que en una cita que habló nuestro ponente anterior, hablaba de que Nicolás Tesla, él sí decía como yo, si Dios quiere, si Dios lo permite, y si Dios nos da vida. Esas son las palabras que yo siempre uso. Y cuando salgo en la mañana, siempre hago con mi mujer hacemos la bendición de la salida, que Dios nos proteja, y cada vez que tomamos alimentos, bendecimos el alimento para que esa energía nos ayude a limpiar tanta porquería que le ponen a la comida. No sé si ustedes sabían eso. Bueno, pero seguimos con el tema que estábamos comentando. Le cuento de la historia del banco genético. Ustedes dirán que soy estoy un poco loco, estoy un poco saltando de un lado a otro, sin mucha coordinación. Yo soy, como decía mi amigo Antonio, que los van a oír a la 1 de la tarde, decía, es que usted es muy limpio, sus conferencias son muy bien hechecitas, muy hiladitas, muy académicas. Hoy estoy rebotado. Pero es que no hay tiempo, es que nos quedan 6 meses. Y mi voz interior, la voz de mi conciencia me ha dicho que no puedo esperar y que tengo que ser rebotado, porque tengo que meterles conocimiento todo el que yo pueda, todo el que yo en este momento me permitan. Y a donde me inviten estoy dispuesto a ir a hablar. Obvio, como no tengo dinero, tienen que mínimo pagar al menos el transporte. Pero donde me inviten a hablar, de ahora en adelante estoy dispuesto a ir a hablar. Así me den por las canillas. Entonces, lo que les decía del banco genético, de estos 3 iconos, porque claro, Bill Gates tiene 90.000 millones de dólares. Menudo dinero se ha hecho el tío a costillas de lo que ya sabemos. Y pues, obvio, los Rockefeller, lo que se han hecho con la famosa Reserva Federal. Pues resulta que este banco genético, todas las 250.000 semillas están patentadas. O sea que lo que comemos no es ni siquiera nuestro. Lo que estamos comiendo es de estos señores. Nosotros siempre somos unos pobres que todo lo comemos prestado, hasta la comida, la ropa, todo es prestado por estos señores. Es decir, que el que se le dé la gana sembrar alguna cosa de estas, tendrá que pagar, como se está haciendo con los transgénicos, porque el gran negocio de los transgénicos es ese. Quisiera detenerme un poquito en esto, en los transgénicos, porque hay una gran ignorancia en los transgénicos. Y lo que decía nuestro ponente anterior, y perdóneme que lo utilizo un poco, pero es que habló tantas verdades este hombre, que tenemos que concatenar con él. Resulta que una de las propuestas que se hizo en el año 70, que fue cuando en la reunión en Estocolmo, la primera reunión de los ecologistas, la famosa revolución verde que se estableció después del diagnóstico que hizo el Club de Roma en los años 60, pues, ¿qué se hizo en la revolución verde en el año 72 en Estocolmo, cuando hubo la primera reunión de ambientalistas? Pues la propuesta era que teníamos que sembrar más, porque en ese entonces, que eran 4.000 millones, pues que en el año 2000, que íbamos a hacer 6.000, probablemente se iban a morir 2.000 de hambre, porque ese es el terrorismo que hemos utilizado, o que el terrorismo de estas transnacionales y el terrorismo de Estado ha funcionado. Entonces, ¿qué nos dijeron a todos, a los ecologistas en ese entonces, aquí en Estocolmo? Que teníamos que empezar a arrasar bosques, que teníamos que empezar a tumbar bosques, que tendríamos que empezar a sembrar. Y ahí nació la biotecnología, que ha sido el peor aborto científico, y se lo digo yo, que soy bioquímico. El peor aborto y los peores tránsfugas que hay como científicos son los biotecnólogos, que son los que han manipulado junto con los
ingenieros genéticos son los que han hecho todos los adefesios que se están dando en el planeta Tierra y especialmente en la alimentación. Fueron los que se prestaron a esta gran infamia del planeta. Y por ejemplo, la soja que se está comiendo transgénica, pues es que lo único que tiene es aceite. ¿Por qué? Porque necesitaban montar el otro tinglado que están montando, que son los biocombustibles. Y por eso Argentina, Paraguay, Brasil y algunos otros países se están quedando con sus tierras hechas unos desiertos. Me contaba una gran amiga que estuvo en estos días en Argentina, me dice que hay 1500 kilómetros que se recorren en Argentina, en las tierras más fértiles, que eran la pampa argentina, que han sembrado soja durante los últimos 20 años y es como si hubiera pasado un incendio de gran potencia y es pura tierra quemada. Allí no se dan ni los alacranes. Son tierras que se han quemado. Después de que esta pampa tenía de tierra fértil hasta 4 metros de profundidad de tierra fértil, era la gran reserva maravillosa que teníamos para alimentar el planeta Tierra, pues esta tierra está quemada. Eso mismo ocurre en las tierras fértiles de Estados Unidos. Eso mismo está ocurriendo en todos los sitios donde está sembrando la famosa soja. Ahora, ¿qué tiene la soja? Pues aceite. ¿Qué nos han vendido? Pues claro, en los descubrimientos que hemos hecho hemos encontrado que la soja tiene un 33% de proteína, que tiene los 10 aminoácidos esenciales, y además cuando no es transgénica tiene flavonoides e isoflavonas, pero es cuando no es transgénica. La soja ha sido la redención en la época de la miseria de China y de toda Asia, igual que el arroz, igual que pasó con nuestro maíz, igual que sucedió aquí con los cereales como el trigo, la cebada y la avena. Pero resulta que como todo esto está ya transgénico, ahí no hay nada que hacer. Y lo que mencionaba, el problema de la osteoporosis y el problema de todas las enfermedades se ha dado en estas circunstancias. Pero hay algo más. Resulta que la medicina se inventó hace unos años la psiquiatría. Y aquí viene una bomba. Se inventaron la psiquiatría. Y todos los fármacos que están utilizando los psiquiatras han sido primeramente probados como armas químicas en los ejércitos. Y resulta que hay una enfermedad por ahí muy hecha, medida por la medicina, que es los bipolares. Ahora toda persona que esté chalada es bipolar. O sea que probablemente todos ustedes cuando hablan de aquí en adelante, se van del psiquiatra, todos vamos a ser bipolares. Porque resulta que pensamos diferentes. Y probablemente si aquí hay alguien, su tercer ojo, es decir, la pineal no se le ha clasificado, y de pronto tiene por ahí sus destellos de clarividencia o de otros sentidos que los tenemos atrofiados por la mala alimentación, por todos los químicos y todas las porquerías que respiramos y que tomamos, pues ese ya es un bipolar. Y resulta que para que nadie sea bipolar, en la alimentación nos han metido cositas. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué significa o qué sustancia es la calaverina? La calaverina. ¿Aquí alguien sabe? Claro, la calaverina es una sustancia que descompone todo lo que esté muerto. No solamente nosotros, la carne de nosotros, los animales, los pescados, el pollito que nos comemos. La función normal de la calaverina es que a la media hora empieza a hacer efecto. No sé si ustedes sabían eso. Empieza a descomponerse en los tejidos. Pues resulta que la calaverina
en sus primeras 3 horas, la cadaverina la asimilamos nosotros cuando comemos productos muertos y se va a nuestro cerebro y es la que permite que seamos idiotas, que no pensemos, que lo que nos dicen es verdad, que seamos una parranda de borregos. Es el doping del pueblo, o sea, con eso nos tienen dormiditos. Y aparte de eso, que para curar la depresión nos meten lo que ya sabemos, los farmacodepresivos, luego nos meten los hipnóticos, y luego como tenemos problemas de insomnio, porque resulta que estamos inquietos, y resulta que a partir de las 2 de la mañana, nuestro planeta empieza a tener una lluvia de éter, que es cuando se nos abre un poco esa pineal, y podemos conectarnos con el cosmos, con el universo. Pues entonces, para cerrarnos esa antena, pues en la comida, aparte de los químicos que ya sabemos, los conservantes, etcétera, etcétera, y los químicos que toman la alimentación, pues está la cadaverina, que es como si nos pusieran una venda en nuestro cerebro. Y nos convertimos en lo que estamos convertidos. Que sale un disco de un tonto que nos quiere manipular con el sonido, porque ya hay un sonido, hay una música que se experimentó en México, que es donde más experimentaron cosas, así como experimentaron con la vacuna, pues ahora han experimentado en México un aparatito que los chicos se ponen los cascos, hay una música y los muchachitos quedan drogados como si se hubieran metido un LSD o 2 gramos de cocaína, con el sonido. Pues el sonido, la música, con esa también nos están manipulando. Es decir, por todos los lados que vamos, lo único que nos están es arrinconando. Y lo único que nos están convirtiendo es en eso. En personas que no pensamos. Que un periodista escribió algo, a mí cuando hablan de los tertulianos, yo digo, uy, qué tipos, qué sabios, estos tipos hablan de lo divino y de lo humano y de todo. Y el otro día le decía yo a un periodista, le decía, oye, los tertulianos de España son curiosos, ¿no? Son unos sabios del carajo. Estos deberían de España ahora que estamos tan jodidos y que hablan todos los días en televisión y que son unos excelentes, y la mayoría son periodistas o políticos. Y resulta que los tíos están pegados al internet mirando a ver qué decimos los que hablamos del internet. Y esa es la gran sabiduría. Tienen una inmensa sabiduría, pero menos de 1 milímetro de conocimiento los tíos. Y esos son los iconos, y son los que han aquí cambiado la presidencia, son los que dicen que por quién hay que votar, y son los que dicen que los que hay que comer, los famosos tertulianos. La televisión, porque es la cajita boba que nos han metido en nuestra habitación, y es la que dice qué comemos, qué bebemos, cómo pensamos, cómo tenemos las relaciones con nuestros hijos, qué educación, qué tipo de educación tenemos. En fin, mire, yo no quiero que salgan llorando. Pero para finalizar, quiero darle un bálsamo de alegría a todos ustedes, con todo lo que les he contado. Y es que si a partir de aquí ustedes empiezan a revisar su alimentación y empiezan a tomar alimentación viva y empiezan a dejar ustedes la alimentación muerta, ustedes serán seres privilegiados. Y les voy a dar la fruta de la alegría. Que empiecen a comerla por cantidades. Bueno, no mucho, porque también puede producir algunos efectos. Porque voy a decir que si tomamos más de 6 litros de agua, por más de que sea agua, podemos dañar nuestro corazón, a pesar de que es agua. Pues con todo es así. Con todo tenemos que ser medidos. Pero les voy a dar la fruta de la felicidad para despedirme, para no dejar este sabor tan amargo que tenemos, posiblemente con todo lo que hemos contado. Pues chicos, a partir de aquí lo único que tenemos que es desayunarnos con un buen plátano, que es la fruta de la felicidad, porque es rica en triptófano, es rica en una cantidad de neurotransmisores que van a permitir que nuestro cerebro funcione, estemos contentos y que la depresión y que la mala leche se acabe. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Albert Morales.
Un abrazo de oso, de gorila. Bueno, pues muchas gracias.